cómodo aquí, los aprecio mucho. Como les dije en otras ocasiones, el negocio de ustedes es muy valorado por mí. La Argentina debe valorarlo porque realmente son emprendedores donde día a día demuestran el sacrificio, mantienen una interesante nómina de personal en una Argentina expulsiva de trabajo y otras virtudes. Y algún día van a vender muchos más biocombustibles, estoy seguro. Pero mientras tanto son quienes hacen llegar el biocombustible al público de manera indirecta porque va fundamentalmente a través de cortes. En este caso les traigo, porque me había dicho Gonzalo, un poco la visión de la estación de servicio del futuro. Voy a hablar poco de biocombustibles y mucho de la estación del futuro. La charla es muy subjetiva, es una visión, es lo que yo estoy viendo. Puede generar un debate de parte de ustedes porque podemos coincidir en algunas cuestiones y en otras no, pero es decirle, bueno, ¿qué estoy viendo de cara hacia el futuro? Si yo estuviera sentado en el escritorio de ustedes en la toma de decisiones de la compañía, de cada uno de ustedes, ¿qué estoy viendo hacia adelante? En primer lugar, tenemos que, de alguna manera, tener una idea cierta dentro de la incertidumbre que nos invade respecto de cuántos años de vida útil restante con poder de fuego para formar demanda tiene el motor a combustión. En estos últimos años habrán visto que aparecen normas en California, que es un estado rector de los Estados Unidos, donde le ponen fecha de defunción al motor de combustión. Aparecen también algunos estados europeos y la movida se empieza a incrementar con un efecto dominó. California es el estado rector. Cuando se toma una medida en los temas más importantes de la microeconomía de Estados Unidos, después se replican en otros estados. Siempre hay que estar atento en lo que está haciendo California. No es menor, al contrario, hay que seguirlo. Fecha de función del motor a combustión, 2035, 2040, después se podrán lograr más prórrogas. Bueno, es un tema muy importante porque a partir de ese momento no se van a poder vender más vehículos ni nafteros ni gasoleros nuevos. Entonces, ya vamos a tener un plazo de reposición del parque automotor de ese momento por otros vehículos con otra tecnología. Entonces, en un país como Argentina, particularmente, chocamos con otras barreras propias de nuestra inestabilidad macroeconómica, la falta de eficientes mercados de capitales, el tema de la infraestructura eléctrica. Imaginemos, ¿no?, que, no sé, 15 millones de vehículos en Argentina de golpe se convierten en eléctricos. Y tenemos el problema de los aire acondicionados en verano. Imagínense cargando los argentinos electricidad para los autos. Eso implica enormes inversiones que van a llevar muchos años, particularmente más que el promedio de otros países. Es todo un tema determinar cuántos años más va a traccionar el motor a combustión sobre la demanda de combustibles. La otra cuestión es, ¿realmente los biocombustibles sostenibles van a poder alargar la vida útil de los motores? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay biocombustibles que se usan de manera creciente, de manera pura. Así como está el problema del biodiesel, la discusión de los refinadores de petróleo, empezó la movida muy fuerte en Estados Unidos respecto a lo que se llama Green Diesel o HBO, que había empezado en Finlandia, se había trasladado a Rotterdam, Singapur y demás. Es un diésel renovable que se hace a partir de aceite vegetal, inclusive hay tecnología para hacerlo a partir de chip de madera, con criterio de contador, no de ingeniero. Más o menos el proceso es, se calienta la materia prima renovable en una destilería de petróleo que está ajustada con otros parámetros de producción, otras densidades y demás, se calienta a 900 grados, se le inyecta una corriente de hidrógeno y se hace como si fuera un Rusty, una nueva molécula y ahí se puede hacer diésel renovable, combustible de aviación y hasta nafta renovable. Esto es lo que, fundamentalmente, lo más eficiente es hacer green diesel o aceite vegetal hidrogenado y combustible de aviación. ¿Por qué lo más eficiente? Porque el bioetanol a corto y mediano plazo
es muy requerido por los refinadores de petróleo. ¿Por qué? Porque es la fuente de octano más barata que tiene el mundo. Entonces, a los refinadores de petróleo el bioetanol, si bien no lo dicen abiertamente, les viene muy bien y por eso lo prefieren. Sacan aditivos que tienen contraindicaciones fuertes para la salud y que son caros y ponen bioetanol. No tienen problema con el bioetanol, no es perfecto, pero realmente es un combustible muy eficiente en esa transición. Con el biodiesel tienen otros problemas técnicos, que por supuesto lo hemos hablado en otra ocasión, lo puedo repetir, pero vamos a seguir adelante con esta charla, ustedes me preguntan. Entonces, los biocombustibles tienen capacidad para alargar la vida útil de los motores a combustión, porque las grandes críticas que se le hacen son el nivel de contaminación, la huella de carbono y la huella con la salud, que dejan de manera negativa. Entonces, si le ponemos un combustible sano, digamos, esa vida útil de los motores a combustión se pueden ver alargadas. Y esto puede ocurrir, en algunos países como Alemania puede tomar la delantera. Es un tema que no puede estar fuera del análisis de ustedes. Esto forma la demanda que en definitiva es la que tracciona las ventas en surtidor. Sigamos. Composición futura del parque automotor. Bueno, hoy tenemos prácticamente un parque automotor que funciona a nafta, a gasoil y a GNC. Cuando uno mira la cantidad de vehículos eléctricos puros que hay, no existe. Es decir, que si pongo una estación de servicio eléctrica, estará muy buena y demás. La pregunta es quién paga la factura, porque va a ser casi imposible amortizarla, salvo alguna excepción, con el nivel de demanda que podemos tener hoy y dentro de unos cuantos años todavía. Entonces, determinar cómo se va a ir desarrollando el parque automotor futuro a 5, 10, 15, 20 años es un ejercicio muy necesario porque va a tener un efecto directo sobre la demanda. Y fíjense que esa concentración en la demanda de combustibles que hoy tenemos va a ser distinta en el futuro. Argentina tiene grandes potencialidades por el lado del gas, pero también hay que solucionar algunos problemas. El gas natural licuado es una gran alternativa como combustibles, pero los motores que requieren son motores de ciclo Otto, no diésel, motores nafteros. El gas natural licuado sobre motores gasoleros no funciona muy bien técnicamente. Entonces hay que tener motores dedicados. Eso implica un cambio del parque. El GNC sabemos que es un combustible consolidado, yo no diría que ya es alternativa, hace 30 y pico de años que está en Argentina, pero tiene un problema de autonomía que se resuelve con el gas natural licuado. Ahora el gas natural licuado requiere motores nafteros. Entonces, ojo con ese tema, no es tan fácil la transición. Después venimos a un mayor uso de biodiesel, un mayor uso de bioetanol, un mayor uso de biogás convertido, purificado a biometano, inyectado complementariamente al gas natural comprimido. Todo esto se ve en Europa. La cartera de productos con la que van a operar en el futuro es mucho más amplia. Ni hablar del tema del eléctrico y de la competencia que puede haber, que no se va a notar en Argentina de entrada, entre la autocarga con la estación de servicio. Es decir, yo tengo un auto eléctrico, voy a tratar en primer lugar de cargar en mi enchufe. La contra que voy a tener es que seguramente la estación de servicio me va a dar una carga rápida que yo en mi casa no la voy a tener. Y el costo, si uno analiza bien las cuentas en un país normal, sin subsidios al consumo residencial, el costo debería ser mucho más alto, el del usuario residencial, que el de la estación de servicio. Pero esa competencia se puede dar y es un problema adicional. El otro tema es, bueno, tengo un parque automotor diversificado, distinto al actual. ¿Cómo se va a comportar la demanda? Porque hay eficiencias relativas totalmente distintas. Por ejemplo, la diferencia entre el uso directo de vapor y la electricidad, ¿dónde está? Me decía una vez un ingeniero eléctrico, mirá, toma en cuenta lo siguiente, cuando vos calentás una pava de agua en la cocina, estás aprovechando el 11% aproximadamente de la energía total. O sea, nada más que el 11%.
Cuando vos generás energía eléctrica en un sistema abierto, estás aprovechando entre 35 y 38 y 40%, según los casos, el tipo de equipo que genere. Estamos hablando de energía abierta. Si es una gran planta y haces ciclo combinado, cerrás el ciclo, con el vapor residual le metes una turbina de vapor y esa eficiencia se va al 60%. O sea que el gran tema de la energía eléctrica pasa por la eficiencia. Si la trasladamos al uso automotor, va a ser necesario que esa energía sea renovable, porque si no, no resolvemos el problema ambiental, que es lo que está trayendo la transición. Si vamos a usar energía eléctrica para el transporte y vamos a producirla con los peores motores que tenemos en Argentina, viejos, ineficientes, desde el punto de vista ambiental lo único que ayudamos es por la mayor eficiencia de la energía eléctrica contra el vapor o la térmica general. Entonces, el otro desafío es que se genere energía eléctrica renovable, y no estoy hablando de biocombustible, estoy hablando de eólica, solar, y bueno, y ahí vienen trabas específicas, el tema de las baterías, después qué hacemos con la batería a esas escalas, toda la chatarra electrónica que se va a generar. Bueno, son todos desafíos que están vinculados de una manera u otra. Viene otra cuestión, que no es menor tampoco, la de los proveedores, la competencia de los proveedores. De movida, con el segmento de vehículos eléctricos, me aparece un nuevo proveedor. Hoy tenemos a los refinadores de petróleo con los combustibles líquidos. Ya en gas natural comprimido tenemos una diversificación de proveedores. Había inclusive algunas distribuidoras ahí que tenían acuerdos con estaciones de servicio. Bueno, en electricidad también, las distribuidoras eléctricas van a ser proveedores naturales de la energía que se usa en el transporte. Van a competir los refinadores de petróleo que van a querer entrar también en el negocio. Va a haber ahí una lucha y en esa lucha, bueno, hay precios relativos de conveniencia o de no conveniencia. De hecho, ya hay una discusión jurídica porque el marco regulatorio de la distribución eléctrica tomó un modelo en Argentina que es de exclusividad. Entonces, de golpe, viene una estación de servicio de bandera a vender electricidad en una zona que está asignada exclusivamente a la distribución, no sé, de EPEC, por decir. EPEC tiene la zona exclusiva y me viene YPF a vender ahí. Tiene que tener un acuerdo con EPEC, porque si no está violando, por lo menos con este marco regulatorio. Sí, señor. Sí, me parece que la ley 27.424 da solución a eso, la energía distribuida. Sí. Generación, están habilitadas ya en 12 provincias y las otras restantes lo hacen de manera que es igual. O sea que ya generar el que fuese, ya porque se están generando. Ya. Sí, está visto para otro modelo, con lo cual es un buen antecedente. El tema de energía distribuida es un avance sobre lo que tenemos, pero la legislación hay que ajustarla mejor, porque hay zonas grises, vale lo que usted me... Hay provincias como Córdoba, 12 provincias importantes, Ciudad de Buenos Aires, bueno, usted lo debe saber mejor que yo. No, seguramente usted también lo sabe bien. Usted también lo sabe bien, que lo está acotando. Sí, bueno, entonces también para eso se creó la 27.424. Sí, pero hay ajustes importantes que hacer en la legislación, no le quepa ninguna duda. Ha habido muchas discusiones ya con este tema con algunas distribuidoras. Pero bueno, es un tema solamente para tener en cuenta. Vendrán soluciones, esperemos. Pero vale su acotación, señor. Gracias, de verdad. La idea es que vayan interviniendo a medida que aparezcan inquietudes, porque así no hacemos monólogo. Después, el tema de los servicios que van a prestar. No solo el alcance, sino también el momento en que van a entrar. Fíjense que en este cambio estructural, si entran demasiado temprano, pueden tener muchas pérdidas. La gran cuestión es, entro temprano, ¿quién paga la factura? Si la petrolera que tiene la bandera a la que ustedes pertenecen, de golpe está en un plan de promoción como el que puede tener YPF, que quiere liderar el proceso de estaciones de servicios eléctricas y demás, y les da condiciones aceptables, es una cosa. Ahora, si la inversión la tienen que hacer ustedes y no la hacen en el momento óptimo, corren demasiados riesgos en un mercado en formación.
Y más en un país en Argentina con los costos de financiamiento elevadísimos, entrar hoy puede representar un riesgo muy grande porque va a ser muy difícil amortizar la inversión con un parque automotor que use ese tipo de combustibles tan chico. Entonces, no es un problema menor el de momento en el que van a entrar a esta nueva alternativa. Y el alcance de los servicios, después me voy a referir en específico, pero cambia la cartera absolutamente. Es decir, el tiempo de carga con la tecnología conocida, si bien ha mejorado muchísimo, ustedes van a tener al cliente en la estación de servicio un buen rato, que en teoría no es el promedio de lo que hoy lo tienen. Va a ser mucho más larga la espera. El otro tema, que no es menor tampoco, es el riesgo de obsolescencia. Como son todas industrias dinámicas, ustedes invierten hoy con una tecnología conocida y hay rápidas modificaciones. Con lo cual pueden correr riesgos de cambios profundos en cortos periodos de tiempo, que no se da con el tema de los combustibles líquidos o el GNC porque ya es una tecnología madura. Entonces acá, bueno, tiempo de carga. Yo hice una gran inversión con una estación de servicio para carga eléctrica y dentro de 4 años me aparecen alternativas de carga rápida con igual potencia, más de lo que pasó con los celulares y demás. Ese es un tema serio, grave, les diría, porque ese riesgo de obsolescencia implica que las inversiones importantes que han hecho no alcanzan a un periodo razonable y las tienen que replantear. El otro tema, el cliente va a la estación de servicio, vamos a hablar del auto eléctrico, lo pone a cargar, bueno, va a pretender una estadía en la estación de servicio diferencial. ¿Qué pretende? Bueno, tener un buen un Wi-Fi realmente bueno. Probablemente sea necesario establecer espacios de coworking, que el cliente vaya con su computadora y demás, se ponga a trabajar, utilice ese tiempo muerto. Tenga alternativas por ahí de otros servicios que ustedes están prestando hoy que habría que revisarlos y coordinarlos. Es decir, que la forma en que planteen el servicio al cliente va a tener mucho impacto. Hoy están muy afectados por el precio. Es decir, a igual calidad o cercanía de los combustibles más bien de bandera, el precio está haciendo la diferencia. Pero en el futuro el servicio va a tener un impacto muy grande porque el tiempo muerto de los clientes de la estación de servicio se va a incrementar exponencialmente. Y una cuestión cada vez más significativa es la de la huella de carbono. La estación de servicio es un eslabón en la cadena del uso de las energías convencionales, fundamentalmente. Con lo cual va a tener que ayornarse. Una parte de ese trabajo ya ustedes lo hicieron, pero van a tener que sumar esfuerzos para reducir esa huella. No descarto que en algún momento, como en Brasil, aparezcan los certificados de reducción de emisiones, con lo cual ustedes van a tener que ir a comprar certificados en un mercado secundario. Esto por ahí lleva 10 años o más, pero hay que tenerlo en el radar, que no es un tema a soslayar, lo de la huella de carbono. Y la huella de carbono no solo está ligada a la bandera, sino también está ligada a la instalación que tengan. Por ejemplo, instalar paneles solares para el consumo de energía propio, o al menos de un sector donde ustedes están ubicados en sociedad con otros empresarios, en el caso que haya distintos emprendimientos que puedan generar esa energía renovable. Es un tema muy importante a considerar. El tratamiento de los residuos. El tratamiento de los residuos cada vez está tomando más trascendencia. La economía 360, la bioeconomía y demás son conceptos que tienen que tenerlos muy presentes y que van a ir tomando otra fuerza. El tema de la nómina de personal. Me detengo aquí porque ante un cambio estructural y de esta naturaleza
en el negocio, las funciones que hoy conocemos de los empleados pueden variar en cantidad y en calidad de manera significativa. Y ustedes tienen una responsabilidad social empresaria que cada vez va a ser más valorada al momento del financiamiento, al momento de las condiciones de los proveedores, así como la huella ambiental, el tema del compromiso social empresario. La nómina de personal corre riesgo importante ante estos cambios porque la automatización va a tener un rol cada vez más significativo. Por lo tanto, todo lo que se discute en la economía en general es aplicable al negocio de ustedes. O sea, hay que trabajar mucho sobre el futuro del trabajo dentro de la estación de servicio. Bueno, el tema del financiamiento. Ante tantos cambios hay que hacer inversiones. En un país como Argentina, cada vez es más difícil conseguir financiamiento genuino a tasas razonables. Va a ser un problema importante hacia futuro porque la intensidad del capital que se requiere por unidad de negocio va a ser más grande. Está más diversificada la demanda, van a tener que tener más alternativas para manejar el mismo volumen de negocio. O sea que la unidad de capital por cada unidad que se comercializa va a ser más grande en el futuro. Van a ser negocios más capital intensivos. Por ende, el financiamiento, si hoy es importante, va a ser más importante. Y otra cuestión, la que en algún momento, Gonzalo, hemos hablado, es fundamental que la red de estaciones de servicio de la Argentina tenga un nuevo régimen regulatorio que establezca también una promoción para la reconversión. De cara al futuro, con todos estos elementos de juicio, hay que pensar no el modelo contractual solamente, sino el modelo de la estación de servicio ante los cambios estructurales que se están planteando. Por favor. ¿Cómo hacemos con la competencia? O sea, ¿qué competencia? El supermercado, el shopping, las estaciones de servicio, nosotros vamos a tener que competir con los grandes shopping que tienen mucha superficie, que están parados los autos mientras yo estoy comprando, me estoy cargando electricidad, y también los estacionamientos, las playas de estacionamiento. Sí, el tema... no tiene que hacer tanta inversión como la que tenemos que hacer nosotros, la reconversión. Sí, sí. Con respecto a los combustibles, no solamente los renovables, sino también, no me sale en este momento la palabra, eran los que son los sintéticos. ¿Se ha hablado de eso? Bueno, el combustible sintético es una molécula que surge por vía de la actividad humana que reproduce de manera directa y igual una molécula natural o es una molécula con determinadas características. Cuando hablé del HBO Green Diesel, es un combustible sintético, es uno de los combustibles sintéticos. Otra posibilidad, les dije, es hacerlo a partir de chips de madera. Ese es un combustible sintético. Hay otros caminos de producción, el biojet se producen, hay 7 rutas importantes y otras en estudio para producirlo y en general tienen síntesis. El modelo químico de los 40, Fischer-Tropsch, que utilizaban los alemanes para hacer combustible líquido a partir del carbón, se reprodujo después en Sudáfrica, la empresa Sasol, haciéndolo a partir de gas. Y también se puede hacer a partir de residuos forestales. Es básicamente una síntesis entre un gas que se obtiene calentamiento de materia prima a 900 grados, digamos, altas temperaturas, con un ingreso de una corriente de hidrógeno y algún otro químico. Esa es la síntesis. Son estas tecnologías nuevas a las que yo me refería. Todavía en Argentina, por las enormes inversiones y la falta de mercado de capitales eficientes, no las tenemos, pero van a llegar. De hecho, ¿cuánto cree que llegarán acá? Mire, en Paraguay ya hay un proyecto para construir una planta, un grupo empresario brasileño, Batistela, Erasmo Batistela, ya tiene un proyecto para hacer una planta de green diesel
y estamos hablando de Paraguay, que llega por mejores condiciones institucionales que Argentina. Pero esto a ustedes no los va a afectar porque en definitiva se está usando la misma red que tienen con estos combustibles. O sea, va a ser la petrolera o alguien en acuerdo con la petrolera que introduzca a través de la red que ustedes tienen el combustible, así como los biocombustibles. Usan lo que tienen. No le tengo miedo a los combustibles sintéticos. Para mí los problemas pasan por el hidrógeno, tienen que hacer inversiones totalmente nuevas en sus distintas variantes. Hay una tecnología de Nissan que permite cargar etanol y agua en el tanque de auto, convierte a hidrógeno y el hidrógeno después a energía eléctrica. Eso implica que no es tanto lo que tienen que invertir porque van a tener los surtidores de etanol, que son los mismos de nafta, y van a tener que tener tanques de agua adecuados con una determinada calidad del agua, no puede ser cualquier agua. Ese es más o menos. El del hidrógeno directo, el de Toyota, hidrógeno directo, ya implica estaciones de servicio totalmente nuevas. Las de GNL, que ya están, la tecnología en Argentina, implica estaciones de servicio nuevas, pero implica, como en el caso de hidrógeno, parque automotor nuevo, parque automotor dedicado. Entonces el desarrollo va a llevar muchos años. Lo más corto que tenemos, y a eso me iba a referir, son los biocombustibles, los combustibles sintéticos, que utilizan, les tiran a ustedes la vida útil de sus activos. El gas licuado al final no sacaron toda la normativa, pusieron un par, pero no... Todavía no hay un régimen... No hay un corredor. No hay un régimen integral que lo fomente. 170 grados bajo cero, se licúa, se puede cargar el gas, va a un camión que tiene un termo, lo carga en el punto de ingreso al sistema o boca de pozo, lo traslada en estado líquido, lo baja en una estación de servicio que mantiene el licuado, lo manda a un camión que tiene el termo y el camión a medida que lo va usando lo va descomprimiendo y al descomprimirlo pasa de estado líquido a gaseoso. Y eso le da una autonomía del orden de 1000 kilómetros. Eso implica poner una estación de servicio dedicada como una de GNC, con sus características. Reitero, la del combustible sintético, buena preocupación suya, le va a permitir a usted seguir usando lo que tiene, porque eso va a venir como un combustible líquido. Es un origen renovable, o no, porque se puede hacer con plástico inclusive el combustible sintético, pero va a ser un combustible líquido como conocemos. Reitero, los problemas que tienen están dados con el vehículo eléctrico, con el hidrógeno puro. El hidrógeno de Nissan son mínimas inversiones porque tienen que tener una provisión de agua con determinadas características. En tal caso tendrán que tener ósmosis inversa a una planta en la estación de servicio, que no es barata, pero es accesible. Y después el tema, bueno, GNL cambia. Si quieren poner GNC ya lo conocen al negocio. Lo que más estira la vida útil, y esto lo iba a decir más adelante, son los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Es lo que más estira el negocio de ustedes. O sea que son grandes aliados, no tienen que invertir nada. Lo que ocurre es que tienen que ser introducidos por la bandera con la que ustedes trabajan. Bueno, la sanción de un nuevo marco regulatorio es un tema que tienen que trabajarlo rápidamente. Tienen que trabajarlo porque los cambios que se avecinan requieren que las leyes se adecuen y necesitan un régimen de promoción. Un régimen de promoción es fundamental. Cuando intentamos hacer una buena ley de biocombustibles, y ahí nos conocimos, teníamos un capítulo que le habíamos puesto los que trabajamos en biocombustibles, de un régimen de promoción para estaciones de servicio. Que les puede haber gustado o no, pero por lo menos le demostramos que el camino. Porque hay que ver después la intensidad de la promoción de lo que ustedes necesitan. No, pero ahora, aprovechando las energías renovables, o sea, el etanol, ¿por qué fracasó, o sea, sacando los autos, por qué fracasó en las generadoras eléctricas? Porque es muy caro, porque tiene bajo poder calorífico, porque las generadoras eléctricas tienen, las que son de motores, son motores de ciclo diésel, y se puede poner muy poquito etanol en el ciclo diésel. Usted puede cortar etanol con gasoil, pero le puede poner un poquitito. Se llama gasol la mezcla. Tenemos todas las bocinas a gas natural. Sí, pero no.
hay un problema que esas usinas de gas natural están preparadas para usar gasoil. Usan en una ventana de tiempo, el año pasado terminó siendo por la guerra con Ucrania mucho más barato, aunque parezca mentira, el gasoil era más barato que el gas natural licuado, entonces se usó mucho gasoil. Porque podría prometer a la asociación, ahora que está la generación forzada, me explico, ¿no? Generación forzada, que traten de aislar a las generadoras que son complicadas principalmente con el CO2, ¿no? Mire. Por ejemplo, yo vivo cerquita de la estación, en una generadora blanda de la provincia. Mire. Y bueno, está monitoreada por los satélites, estadounidenses, la Comunidad Europea, para las emisiones tanto de monóxido, de dióxido de carbono como de óxido de nitrógeno. Y entonces la están aislando, o sea, Camisa la está aislando prácticamente. La hace andar cuando no quiere. Es marginal. Bueno, el sistema argentino trabaja por lo marginal. O sea, se va despachando en primer lugar a la energía más barata. No preguntan si es la que menos huella de carbono tiene. Se despacha la más barata. Después, la energía renovable siempre tiene prioridad, la que entró por ley 27191. Aparte por los impuestos que tienen los combustibles, o sea, se están atacando. Sí, en realidad, mire, la orden de despacho es todos los proyectos que entraron por ley 27191, que son eólica, solar fundamentalmente, como es energía interrumpible, esas generan y primero Camesa le tiene que dar el despacho. Se despacha primero esa energía. Después se despacha la energía más barata. Si hay hidráulica, es la energía hidráulica. Después se pasa así, escalonadamente. Las más caras son las que se despachan al final. Y esas son las que trabajan más de manera más intermitente. Porque no tiene. Sí, es así. Pero no se le está dando la importancia que tiene la cuestión de impacto ambiental en el sistema eléctrico, lamentablemente. En Europa es muy alto el impuesto al carbono que se puso a la generación eléctrica. El impuesto al carbono, que tanto se habla, acá en Argentina es bajísimo y encima está pisado por política pública que para no subir los precios de los combustibles, pero afecta el combustible, básicamente de transporte y del agro. Pero en Europa el impuesto al carbono afecta fundamentalmente a la generación eléctrica y es caro, es muy caro. Entonces acá todavía eso no llegó y puede afectarse. Ahora, me preguntó por qué no se usa etanol. Y no se usa etanol porque como no le imponen condiciones ambientales, se usa fueloil de mala calidad, se usa gasoil que no siempre es de buena calidad. Y si hay renovables baratas la usan, pero el etanol termina siendo caro por su bajo poder calorífico y al no tomarse en cuenta sus ventajas ambientales, no se usa. Y en motores, en turbinas de ciclo combinado, que fundamentalmente están adaptadas para uso de gas natural, los fabricantes le dan una ventana en invierno para que le meten gasoil. Cuando hay problemas de abastecimiento, esa ventana se rompe y le tiran gasoil. Pero ¿a qué lleva? A que los periodos de mantenimiento de esas turbinas se acortan y los mantenimientos son muy caros. Por ende, los generadores no quieren usar otro combustible que no sea gasoil. Es por los costos de mantenimiento, que no siempre son lógicos. Los fabricantes de turbinas, que son las empresas conocidas, llámese Siemens, Alstom y demás, tienen un programa de mantenimiento y para cambiarlo cobran costos muy elevados. Piensen que una turbina de ciclo combinado, 270 megavatios de potencia cada turbina, por 3 son 810 megas, estamos hablando cualquier cosa entre 800 y 1.000 millones de dólares, depende. Entonces, nadie quiere hacer ningún movimiento si no tiene la autorización del fabricante, por lo menos en las que están en periodo de mantenimiento. Y ahí tiene una de las trabas. Ahora, cuando la Secretaría de Energía en 2011 y 2012 estableció un premio para el uso de biodiesel, ese año se usó mucho biodiesel en la generación eléctrica en lugar de gasoil, porque autorizaban un subsidio mayor. En definitiva, todo pasa por el costo o el precio. ¿Está claro? En 2011 y 2012 se usó muchísimo. Bueno,
Vamos a las consideraciones finales. Los biocombustibles, ya lo dijimos, usan lo que tenemos, usan las redes de distribución, usan las estaciones de servicio, usan los motores. Alguien me puede decir, bueno, pero el biodiesel remueve basura, digamos. Bueno, la primera vez hay que tener cuidado, por ahí hay que cambiar alguna manguerita, pero es mínimo la inversión que requiere para usarlo en altos porcentajes. Hay que tener mucho cuidado con las condiciones del depósito, porque las bacterias van a comer a lo biológico. Es decir, si hay un gasoil mineral y hay un biodiesel, es más rico para la bacteria el aceite vegetal, van a buscarlo. Entonces alteran con mucha mayor facilidad al biodiesel que al gasoil. Esto es una explicación de contador, ¿eh? Un ingeniero lo puede explicar con seriedad. Pero es un problema entre lo biológico, biodegradable, por eso es biodegradable. Por lo tanto hay que rotarlo rápidamente. Como todo producto natural es más higroscópico que el mineral, con lo cual toma agua, hay que tener mucho cuidado para que no se me llene de agua el tanque, si tengo mucho biodiesel. ¿De vehículo o tanque? No, estoy hablando del tanque de estación de servicio. En el tanque de estación se acumula mucha agua. Sí, sí. Sí, se acumula porque es un producto, al ser natural, higroscópico quiere decir que absorbe agua del medio ambiente. Entonces, hay que tener cuidados especiales y demás. No son costosos. Tener limpio el tanque va en beneficio también de la calidad del combustible en general que se expende. Eso es lo que se llama estabilidad de la oxidación. La estabilidad de la oxidación del biodiesel es mucho menor que el del gasoil. En la cocina familiar, antiguamente teníamos problemas con los aceites que quedaban mal cerrados y al mes y pico se enranciaban. Bueno, el biodiesel también, si no está bien almacenado, se enrancia. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, es mucho mejor usarlo rápido. Si en una flota cautiva que usa constantemente, no hay ningún problema. El otro tema es el clima frío. El biodiesel, cuando la zona es fría, hay que aditivarlo mucho. Pero también el gasoil que se vende en Ushuaia o en las zonas de alta montaña, no es el mismo gasoil que se vende en el norte. La diferencia está dada en el nivel de aditivos. O sea, el mismo gasoil tiene aditivos. En cambio, combustible sintético, el green diesel o HBO... ¿Hay problema entonces con la venta de biodiesel en Neuquén, en Bariloche? Tenés que aditivarlo más. ¿Se congela? El punto de congelamiento es distinto que el gasoil. Y depende qué aceite. Si le pusieras aceite de colza como de Europa, se congela a una temperatura más baja, más alta, perdón, que en el caso de soja. O sea, si la soja se congela a -5, la colza se congela a -20. Puro, estamos hablando de biodiesel puro. Entonces, aguanta más baja temperatura la colza. Por ejemplo, usan mucho biodiesel de grasa en los países tropicales. En Brasil usan mucho biodiesel de grasa vacuna. Acá en Argentina no conviene, salvo en verano, porque el punto de congelamiento de la grasa es distinto. Entonces, si se me congela, me tapa inyectores o filtros. Sí. Generalmente en las zonas montañosas o en la parte de minería, el gasoil que le llaman minero tiene un 30% de queroseno blanco. Bueno, es un corte justamente por el tema de las temperaturas extremas. Sí. La altura, la montaña. Sí. Y tomen en cuenta que en la cola de destilación el queroseno va pegado al gasoil. Es más, depende de cómo venga la demanda, cierro los ojos y la función de producción de la destilería. El de aviación, porque el de aviación está preparado a bajas temperaturas. No olvidemos que los aviones circulan a -70 grados allá arriba. Entonces, como las colas están muy cerca, esa mezcla es admisible. Esa mezcla en determinados momentos es admisible. Recuerden, cuando destilan, son destilados medios, tanto el gasoil como el queroseno común, el queroseno de aviación. No están cortando con nafta, están cortando con queroseno, que es otro destilado medio. Hoy estamos mejor que el año pasado. Estamos mejor porque hay una movida del exterior que le dicen algunos grandes agentes económicos de la refinación de petróleo: muchachos, se tienen que ir poniendo cada vez más verde,
porque la inversión, el financiamiento externo exige el cuidado ambiental. Entonces ya la resistencia infranqueable en contra de los biocombustibles, si bien no salen a decir que son buenos y lindos, está cediendo un poco. Por supuesto que las exigencias de calidad deben estar arriba de todo, es decir, tenemos que velar por la calidad y no todo anda bien. Acá hay controles que han fallado, a mí no me cabe ninguna duda. Objetivamente le digo, como todo, como los combustibles minerales, hay algunos chicos que no son muy prolijos con el biodiesel y también pasa con el bioetanol, pero más en el biodiesel. El otro tema que hay que tener en cuenta es, bueno, los cortes. Hay una ley que redujo el corte del contenido de biodiesel al 5%, después el año pasado subió el 7,5% y durante 4 meses al 12,5%. Nunca se cumple. Nunca se cumple y la Secretaría de Energía no lo hace cumplir. Con lo cual una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad si ustedes analizan el combustible. En promedio, en el último año se está cortando no más allá del 5%. Entonces tuvimos una grave crisis de abastecimiento de gasoil que la sufrió Córdoba enormemente el año pasado. No es que no va a faltar gasoil, la cosecha viene muy mal, pero tampoco tiene una incidencia tan fuerte, por más que haya caído a la mitad, como para que desaparezcan los problemas de abastecimiento de combustible. No son tan intensos como el año pasado. Se está importando mucho. El año pasado se llegó a importar casi 5 millones de metros cúbicos. Les dejé un trabajo que hago todos los años, balance, producción, venta, exportaciones y demás de combustibles, tanto nafta como gasoil. Les sugiero que lo miren, quedó el archivo en manos de Gonzalo. Son dos archivos. La importación del año pasado del combustible. Sí, ahí está el corte. Tengo una pregunta, perdón que te Sí. interrumpa, como me voy a olvidar. El año pasado salió una resolución, la 689, fue en octubre, donde el registro de los operadores mezcladores de biocombustible. Pero en el anexo, que modifica, digamos, la especificación de combustible Sí, que era la 1286. 1286, y ahí ponen en el bioetanol hasta el 15%, Sí. y en los biodiesel hasta el 20%, dice. Sí. Hay una discusión con eso. La resolución 1283... Es posterior a la ley, por eso te digo. Sí, hay un desorden y una falta de armonización. La resolución básica de calidad de combustibles en surtidor es la 1283 del 2006. No 1286, sino 1283 del 2006. Esa norma fue agregada, se fueron agregando sobre esa base otras normas posteriores, pero la base es esa. ¿Qué pasa? Se modificó la ley, venció la ley de biocombustible 26.093, pasó a la 27.640, bajó el contenido mínimo de biodiesel del 10 al 5, y cuando hablo de eso es teoría porque no se cumplía, pero estaba en la ley, y no se había ajustado la norma de calidad de combustible, había quedado con el 10. Si iban al artículo 7 de la resolución 1283, decía que si vendían un combustible con más de un 10% de contenido de biodiesel, tenían que poner en el surtidor gasoil bio número tanto. O sea, ustedes si vendían un producto que se los mandaba la petrolera, tenían que ponerle un cartelito para que el consumidor sepa que tenía más combustible. Bueno, lo que han hecho ahora es ese umbral, subirlo hasta un 20%. Lo que están diciendo es que si el gasoil trae hasta un 20% de gasoil, no tenés que identificarlo. Bueno, pero ahí está, entonces el corte obligatorio es el mismo. El corte obligatorio es, sí, el corte obligatorio es el mismo, pero tienen la atribución los refinadores de petróleo u otro mezclador habilitado de entregarte un gasoil con contenido de biodiesel hasta ese umbral. Por ejemplo, perdón, yo tengo bandera, no lo podría hacer por contrato comercial con la bandera. Pero si soy blanco, yo le puedo meter un 20% de... Sí tenés que tener una mezcladora, te tenés que inscribir. ¿Quién hace la mezcla? El de pregunta. ¿Compro un mezclador? No, si le compras un mezclador autorizado, vos podés vender en tu estación de servicio hasta un B20 y nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada. ¿Por qué? Porque hay otro problema, que es la garantía. Porque aparece un cliente y dice, me fundiste el motor vos me fundiste el motor. Bueno, ahí hay un tema que yo siempre aconsejo, más en los blancos, es que lo vean los abogados, porque cuando entregan el ticket, que figure que
alguna leyenda para minimizar la responsabilidad, porque esto también se usa como usaron en su momento los abogados contra el ferrocarril, que una pequeña frenada venía un juicio de $2 millones. Bueno, hay que tener cuidado. O sea, es importante que lo miren los abogados, la responsabilidad de la garantía, porque ustedes al venderle al cliente son el primer eslabón de responsabilidad. Cuando están embanderados, tienen un respaldo muy importante. En el otro caso son ustedes en forma directa. Y la norma te va a permitir a vos vender hasta un 20%, pero no te está eximiendo de una responsabilidad. Ni me obliga a cortar el 20%, porque hoy la ley está por los mínimos. Con el mínimo del 7,5. La ley dice el 5, pero por resolución 438 del año pasado, del 2022, se elevó el 7,5 el piso. Se había establecido en época de crisis absoluta en el abastecimiento de gasoil un corte provisorio que llamó COTAP, corte obligatorio transitorio de biodiesel, del 5%, o sea, había 7,5 más 5. No se cumplió, el corte en esos meses fue del 9%, no del 12% o del 12,5%, ¿ok? Porque no había. Porque no lo quieren poner, porque las petroleras no lo quieren poner, y bueno, prefieren, a ver, los refinadores de petróleo se sienten amenazados con el biodiesel. Prefieren importar antes de usar biodiesel, importar más gasoil. Hay una lucha. Al etanol lo buscan porque, como les dije, le aporta un alto octanaje a las naftas que le sale más barato que ponerle aditivos como el TAME y otros, que además son cancerígenos, pero salen más caros. Entonces lo usan como un aditivante al bioetanol, lo quieren y es muy funcional a la nafta. No van a decir que lo quieren. ¿Los biocombustibles están todos, no tienen subsidios? ¿No tienen impuestos? No tienen impuesto, lo cual no es subsidio, no es que le pagan un subsidio, no tienen impuesto y es lógico porque el impuesto a los combustibles es un castigo a la contaminación. Es lógico, es razonable, en todo el mundo hay un diferencial impositivo. Es más, hay 3.400 millones de dólares en este momento, a valores de hoy, aproximadamente, porque todos los días hay que hacer un cálculo con el dólar y demás, 3.400 millones de dólares a tipo de cambio oficial anuales de costo fiscal por dejar parado tanto tiempo el ajuste del impuesto a los combustibles y dióxido de carbono. Recordemos que en el 2017, ley 27430, época de Aranguren, se cambió de ser ad valorem, un porcentaje del precio de la nafta, pasó a ser una suma fija. Esa suma fija se actualiza trimestralmente por índice de precios al consumidor del INDEC y por una sucesión de decretos lo fueron postergando esos ajustes. La postergación entre lo que hoy están pagando y lo que debería ser, hay alrededor de 50 pesos por litro de diferencia de impuestos en naftas. Escucharon bien, 50 mangos por litro y son como 30 y pico de pesos por litro de gasoil. Eso es el atraso que hay en el ajuste del impuesto a los combustibles y dióxido de carbono. Una barbaridad, se fue acumulando 1 año y medio de ajuste. Tomen en cuenta que es enorme la diferencia. Entonces, ese costo fiscal, bueno, yo me pregunto si realmente tiene sentido. Bueno, ustedes tendrán la respuesta, o no. Bueno, la provincia realmente está haciendo un buen trabajo. Por supuesto que uno de los cuellos de botella es el de la calidad. Si no se asegura la calidad del biocombustible y se pone más porcentaje, porque acá viene el biocombustible de los refinadores de petróleo y se mezcla con más bioetanol, con más biodiesel. Si no se asegura la calidad, el riesgo es más alto. Ese es un tema central, la calidad. Porque el combustible mineral puede venir de mala calidad y no tiene tan mala prensa que el nuevo. La culpa siempre de cualquier problema va a ser el nuevo. Ahora, está dando un ejemplo que va a ser imitado por otras provincias. Es un programa interesante en cuanto al símbolo hacia dónde vamos. Y el mundo está yendo a mayores cortes de etanol y está yendo a un uso de diésel renovable, que no es el biodiesel que conocemos, sino que viene con la tecnología, el sintético, el green diesel, el HBO, pero en Estados Unidos hay una revolución. ¿Qué está pasando? Quedó asentada esta tecnología del green diesel o HBO. El primero que la había lanzado fue la empresa Neste Oil en Finlandia.
después se metió la IUP Honeywell, que es la proveedora histórica de destilerías de petróleo. La Honeywell empezaron a ofrecer tecnología para hacer HBO Green Diesel, que en definitiva es: caliento aceite a 900 grados, inyecto hidrógeno y armo una molécula de diésel renovable. La ventaja con el biodiesel que conocemos, el FAME de la transesterificación, es que lo puede usar puro y es mejor que el gasoil en todos sus parámetros. Por ejemplo, Neste Oil publicita este producto en el Círculo Polar Ártico un día de 50 grados bajo cero y no se congela. Pero ¿cuál es la contrapartida? Que es mucho más costoso. Bueno, en Estados Unidos se está asumiendo ese costo, se están reciclando destilerías de petróleo viejas, obsoletas, se está poniendo, porque es bastante fácil pasar de una destilería de petróleo a una planta de HBO, Green Diesel o Biojet. Entonces hay una movida enorme que ha generado una demanda nueva en aceite de soja, y esto, por supuesto, ha tenido un impacto en el corto plazo en el precio del aceite de soja. Y en Argentina, como si esto fuera poco, aparece el dólar soja. ¿Y el dólar soja qué hace? Y básicamente el productor entrega a la soja, le deberían pagar con un dólar no de 225, digamos, sino con un dólar de 300, primero fue en septiembre, después en diciembre y ahora un mes y medio. Eso lleva a que la harina de soja y el aceite de soja tengan otro precio más alto. Por lo tanto, el biodiesel deja de ser competitivo mientras haya dólar soja. Pero el problema es que el dólar soja hace que el productor no te quiera vender más soja a dólar oficial porque está esperando el dólar soja 4, digamos. Entonces pasó antes, cuando vino por primera vez el 1, esperaron el 2, cuando vino el 2 esperan el 3, cada uno defiende su activo. Esto está afectando la competitividad fundamentalmente del biodiesel, de soja. Es un problema importante porque está parando las plantas, es decir, no dan los números. ¿Y la sequía cómo ha impactado? La sequía, dado que Argentina es un gran productor de aceite de soja, para hacer biodiesel tenés aceite suficiente. El problema pasa por el dólar soja, por el tipo de cambio diferencial. Igual, cuando vos mirás y perdés la mitad de la producción de soja, no es neutro. Es decir, si vos tenías una producción de 8 millones de toneladas de aceite de soja y pasás a tener 4, evidentemente se está afectando de alguna manera. Pero el principal problema pasa por el precio de la soja, precio local. ¿Qué ha ocurrido? Porque se nos alinearon todos los astros en contra. Argentina es un jugador muy importante en el complejo soja. Ahora, Brasil, que fue creciendo indefinidamente, en algún momento estábamos cerca de producir lo mismo en soja, ahora tiene una producción enorme, Argentina hizo así, Brasil hizo así, ha bajado el precio de la soja. O sea, que en lugar de subir para compensar un poco nuestra pérdida, el precio de la soja en dólares en el mercado internacional cayó por la sobreproducción brasileña. Entonces estamos en el peor de los momentos. Claro, el precio del biocombustible está determinado por la materia prima casi en exclusividad, la producción. En condiciones normales, más de un 80% del precio del biodiesel es el precio del aceite. O sea, la influencia que tiene el aceite es enorme, es un negocio muy capital intensivo el de producción de biodiesel. En estas condiciones el precio del aceite se disparó para el precio que se está pagando del biodiesel. No le cierra la cuenta a los productores, a unos cuantos no le cierra. Entonces hay un problema. Y la industria exportadora no le cierran los números a nivel internacional y está presionando para vender en el mercado interno cuando habitualmente por ley no puede vender. Entonces ahí hay una disputa, está muy convulsionada la oferta de biodiesel. En cambio, el bioetanol es mucho más estable porque el maíz no se afectó. Sí está afectado de la caña de azúcar, la sequía le pegó muy duro y está muy finita la cuenta con la caña. En la caña no pasa con el maíz, hay maíz de sobra, no así caña. Se ha importado, fíjense cómo quieren las petroleras el etanol. Este año ya se llevan 2 importaciones grandes de etanol. ¿Escucharon bien? Las petroleras importan etanol, importaron a principio de año, importaron en abril, porque lo necesitan. Les sale más barato como aditivo, exactamente, es lo que les decía. Es la fuente de octano más barata y muchas veces más barato que la nafta. Entonces les conviene, como les conviene ponen.
no tienen problema con el etanol. Bueno, estaciones de servicio del futuro, sintetizando, van a tener que ser centros multiservicios. Había una pregunta que yo no esquivé, la de la competencia con los supermercados, la shopping y demás. Bueno, el tema de la ubicación pasa a ser más relevante, es decir, ¿dónde tengo mi establecimiento ubicado? No es menor. En un negocio mucho más abierto, con más alternativas, y donde el parque automotor está más diversificado, si ofrezco buenos servicios, si no tengo tanta competencia, estoy mejor posicionado y lo voy a estar en el futuro. Ahora, creo que la estación de servicio, en algún momento se estaba pensando, al menos las YPF, que iban a poner un mini mercado, o sea, iban a generalizar ya no el modelo del YPF full, sino de la venta de, como si fuera un negocio de cercanía. Estaban pensando en un proyecto de marca, no sé en qué quedó, pero lo estaban viendo. Creo que en algunos casos la única manera de competir es en igualdad de condiciones. Van a tener que ampliar el negocio y atraerlo por servicio. Normalmente lo que yo vi en las estaciones de servicio de los shopping y demás, en general autoservicio, o sea, falta esa llegada al cliente, con lo cual la función de llegar al cliente de cerca, la del servicio, la de brindar en la espera coworking o alguna otra alternativa que le permita a la persona minimizar la pérdida por el tiempo hundido en la estación de servicio, es clave. Ahora, si a precio de dumping Carrefour me pone una estación de servicio, va a ser muy difícil, competir. A los españoles, colegas nuestros, y nos explicaron que lo que dice Pablo, que el mercado no lograba, los supermercados, todos estos grandes centros comerciales, no lograban tener un buen servicio de mantenimiento de las cargas. Venís con el auto a cargar, si no funciona no te podés ir a otro. En la estación de servicio del futuro, lo dije en algún momento de la charla, la relación con el cliente de ustedes va a tomar trascendencia. Los servicios que se brinden van a estar por encima de los precios, lo dije antes. Es muy importante, porque no todas las veces el cliente que va a cargar el auto tiene necesidad de comprarse un jean o comprar perfume o comprar otras cosas. Necesita cargar el auto y ese tiempo, si no tiene un buen servicio, no le sirve digamos, el lugar donde están las tablas de las confiterías o los McDonald's, digamos, que haya comida rápida en los shopping. Necesitan un servicio, tienen que pensar que el tema servicio al cliente pasa a ser central. La fidelización de los clientes pasa a ser un instrumento clave hacia el futuro. La competencia desleal es imposible resolverla si no interviene el Estado, digamos. Es una discusión que tuve muchas, pero una de las que tuve con Moreno fue justamente con Guillermo, la forma que él administraba precios. Es lo que pasa con aceites vegetales. Salgamos del rubro de las estaciones de servicio, fíjense lo que pasa con los aceites vegetales. Si ustedes van a alguna de las grandes cadenas, van a comprar aceite de girasol, ahora han ajustado los precios por el dólar soja, pero hasta hace poquito conseguían a 290, 300 pesos una botella de aceite de primera marca de 900 centímetros cúbicos. ¿Cómo puede ser? Si me están cobrando 600, 500 y pico, 600, hay chinos de 700. Bueno, ese aceite está subsidiado por la propia industria, por un acuerdo con el gobierno, pero solamente alcanza 190 millones de litros por año que van a las grandes cadenas. Entonces, el resto de los comercios no reciben ese aceite. Eso es un dumping interno. Realmente es una competencia desleal para los... También no sería una competencia desleal el shopping. Nosotros estamos dedicados directamente no solamente al auto, sino al cliente, entenderlo bien y todo lo demás, ¿cierto? Vos me preguntás a mí que yo soy pro estaciones de servicio, yo no le habilito, me adelanto a tu pregunta, pero bueno, yo no tengo poder. Si estuviera yo de secretario de Comercio, hago un acuerdo con las provincias, no deberían habilitar estaciones de servicio en los supermercados.
La oferta hay que abrirla, así como pego el oligopolio de los refinadores de petróleo, que tienen alguna ventaja cuando hay que parar los precios, le dicen a YPF, vende barato, te congelan al 4% de ajuste mensual cuando la inflación está llegando al 8%, y el resto se tiene que acomodar. Eso puede ser una ventaja del oligopolio, pero cuando viene la economía libre, digamos, ahí se empieza a notar la desventaja de la competencia imperfecta. Yo no estoy de acuerdo con que se habiliten estaciones de servicio en este tipo de negocios. La estación de servicio es una pyme muy valiosa para el país, esa es mi calificación, y lo he dicho no ahora, lo he dicho antes, ¿no? Entonces, la lucha continúa. También pasa con las grandes farmacias, con algunos productos que venden, es decir, hay problemas con los kioscos, uno entra en una farmacia para buscar remedios y se encuentra con todo lo que hace daño para después ir a comprar remedio para arreglar los daños de haber comido lo que me vendieron. Digamos, los chicos manotean golosinas ahí. Bueno, hay cosas que están... Sí, economía circular bien pensada para el bolsillo, ¿no? Entonces creo que hay que replantear algunas cuestiones. Destruir los negocios que son sanos no representa una buena política comercial. Será cuestión de cómo ustedes pueden luchar en un país que cada vez está siendo más decadente, ¿no? Ese es el otro problema que hay. Bueno, despacho tradicional y autoservicio. Acá viene el problema con los sindicatos y demás. La estación de servicio del futuro va a tener una creciente digitalización. Este tema que estaba viendo de usted con los cajeros, el tema del autopago, es decir, que yo directamente autoservicio, que está la modalidad, tengo distintas alternativas de pago, eso va a competir, pero no desaparece la atención personalizada, porque vengo yo que soy ciego, que veo muy mal, y yo necesito que me carguen. Hay un segmento que va a necesitar mantener el canal convencional, que va a competir cada vez más con la digitalización. Pero bueno, forma parte de los servicios que me den. ¿A dónde voy a ir a cargar yo? Si es un autoservicio, que es el de Carrefour, digamos, o una estación de servicio, que me brinde el servicio. No, yo quiero que me atienda el playero, voy a estar más cómodo, más seguro. Bueno, estoy dispuesto a pagar una diferencia. Está el consumidor pensante y no lo tienen que abandonar. Si bien hay una pelea sindical muy fuerte de defensa corporativa del trabajo con los autoservicios. Bueno, hay toda una historia que es conveniente incluirla dentro del marco regulatorio futuro. Bueno, el tema de la movilidad eléctrica y la autocarga, yo ya lo había dicho. La autocarga, depende cómo evolucione la infraestructura eléctrica de nuestro país, va a representar una competencia. Hay que ver hacia dónde va la infraestructura eléctrica en un futuro y qué facilidades me da a mí como consumidor de cargarlo en mi casa. Es algo innegable, es muy difícil de determinar, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, por favor. Por ahí, nuestro país, la matriz energética es fósil y va a cambiar chiche por limonada, porque en vez de emitir en un solo lugar, va a emitir... Cambias el lugar de emisión. Lo que me preocupa es que en otros países, por supuesto que está más avanzado y más evolucionado, y en cierta forma el combustible fósil va a empezar no a sobrar, pero a haber un excedente, una mayor oferta de ese producto que puede volcarse a los países emergentes como el nuestro, y eso hace que mayor oferta, menor demanda, más baja el precio. Bueno, nosotros trabajamos por un porcentaje del precio. Yo creo que durante 25 o 30 años, porque con 15 millones de vehículos para reponerse en Argentina, que cada vez es más difícil, los lobbies son muy fuertes, van a extender la vida útil de los motores, por lo tanto tu estación de servicio tradicional tiene más vida de la que uno se imagina cuando lee las notas que aparecen en los medios. Lo iba a decir después. En el mundo hay alrededor de en 2021 había 1.400 millones de vehículos. De esos 1.400 millones de vehículos, 6,6 millones eran eléctricos puros. Fíjense el marketing que tienen, pero la participación todavía en el mundo es de un 0,5% del parque total. Con lo cual, para reponer ese parque,
van a llevar muchos años. Hay que ver si los biocombustibles, como dije antes también, no permiten alargar la vida útil, porque después vienen los problemas de emisiones. Fíjense cómo saltaron fabricantes de Super Sport prototipo, llámese Ferrari, Porsche y demás, tratando de encontrar salvedades a las normas de emisiones, porque si no esos autos no se pueden usar. Y la alternativa de ponerle biocombustible le resuelve el problema de esos grandes motores. Entonces está todo demasiado revuelto todavía y hay que monitorearlo muy de cerca para ver hacia dónde evoluciona. Pero de algo les digo, que nos podemos sentar 5 años tranquilos y vemos a ver cómo está el país y vemos esta situación, que va a cambiar. Porque si entras muy temprano y no es la petrolera la que paga la factura, no creo que te vaya bien. Es muy lindo tener una estación de servicio de última generación, hasta le podés poner toda la arquitectura de un plato volador, como aparece en algunas estaciones de servicio nuevas, muy sofisticadas, pero cuando haces los números reales, al capital hay que defenderlo. Cuesta mucho generarlo y en un ratito una mala decisión te lo lleva, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Concentración del negocio. Naturalmente les decía que va a ser un negocio más intensivo en capital. Si se me diversifica la demanda, voy a tener que tener más alternativas de combustibles, más alternativas de servicio, más capital. Bueno, tengo que dar lugar al asociativismo, tengo que ser menos egoísta, pensar a ver quiénes pueden ser mis socios para compartir el riesgo. El negocio está sujeto a mucha obsolescencia, esto es clave. Por lo tanto, va a haber concentración, es un proceso natural de concentración. Tienen que tenerlo presente, de ir estudiando alianzas. Entre varios, si bien vienen las discusiones de los socios típicas, pero entre varios el riesgo se puede asumir de otra manera. El modelo que llevamos hasta ahora está sufriendo cambios trascendentales y esos cambios impactan en la forma en que ustedes van a hacer negocios en el futuro. Los márgenes de operación van a cambiar. Cambia el negocio, me cambia la formación de los márgenes. Va a haber otros orígenes, otros porcentajes. O sea, es un negocio que yo veo totalmente distinto, que por cierto en los próximos 5 años me puedo quedar quieto, no veo que haya demasiadas amenazas más con el parque automotor que tenemos. Y esto los va a obligar a ustedes a especializarse constantemente. Van a tener que mirar una serie de temas que hoy por ahí pasan por arriba. Van a tener que diversificar. Es la única manera de generar un negocio sólido, riguroso. Algunos gráficos, pues si no soy muy aburrido. Me cuesta hacer gráficos, pero ahí tomé uno de AFAC que me pareció muy interesante cómo está compuesto el parque automotor argentino. 2021. 14,8 millones del total, el 82% son automóviles. Entonces, fíjense, voy a meter un tema de estrategia política. Fíjense lo que se hace con los combustibles. Tratan de pisar el precio de la nafta. Tratan de pisar y han sido un poquitito más livianos con el precio del gasoil. Cuando históricamente se cuidaba mucho el precio del gasoil y el de la nafta lo dejaban. Ahora hacen al revés. ¿Por qué? Porque congelando, poniendo un aumento menor a la inflación a las naftas, el consumo de nafta está disperso en cientos de miles de consumidores que van y ponen su voto. En cambio, el gasoil de transporte está concentrado en la producción. Son muchos menos agentes económicos. Entonces, por eso, y esto es muy mío, por eso se pisa el precio de las naftas y no tanto el del gasoil. Por ende, vemos como nunca en YPF un precio de gasoil más caro que el de la nafta. Esto, más allá que cambiaron las estructuras de impuestos y demás, pero no debería. Cuando uno analiza la estructura, hay más margen en el gasoil que en la nafta. En el mercado internacional, desde que nos vimos, hubo una serie de cambios porque aparecieron normas muy estrictas con el combustible de embarcaciones. Se le empezó a poner un gasoil de bajo azufre para mezclarlo con el fuel oil, hicieron mezclas nuevas, combustibles más sostenibles, se usan biocombustibles. Todo esto llevó a cambios
en el precio del gasoil, que lo encareció. Hubo tiempo donde el gasoil estaba a nivel internacional mucho más que la nafta. Ahora cambió, bueno, los problemas de Rusia, un gran proveedor internacional de gasoil, generaron un cambio estructural en el mercado y está un poquitito más cara la nafta, pero está revuelto el mercado, hay muchas imperfecciones. En Argentina, cambiar este parque automotor con los problemas de financiamiento, el ingreso de la población y demás, si teníamos una media de 14, 15 años, hoy está en 20 años. Por lo tanto, ustedes no van a ver tantos cambios en los 5 años. Si Dios nos permite y me porto bien y me invitan, en 5 años vemos dónde estamos parados, ¿no? Y veamos la red vial. Fíjense lo atrasado que estamos en Argentina. Tenemos casi 500.000 kilómetros de caminos, de los cuales tan solo un 17% está pavimentado. O sea, fíjense todo lo que tenemos que recorrer. Imaginémonos que el ingreso medio argentino sube, ojalá lo necesitamos, que la gente empieza a comprar vehículos y demás. La inversión que hay que hacer en infraestructura es enorme. Esto está vinculado a emisiones. Emisiones no solo en la compra de vehículos, en toda la infraestructura de abastecimiento de combustible de los vehículos, sino en los caminos. Todo esto genera gases de efecto invernadero. O sea, vamos a tener que hacer esfuerzos muy grandes en materia ambiental en la medida que la economía empieza a crecer. Yo me metí mucho en una pasión que son los ferrocarriles y ahí uno analiza algunas otras cuestiones. Analiza que la cantidad de carga que se transporta en Argentina en términos de su Producto Bruto Interno es muy baja. Transportamos poca carga. Vamos a aumentar en carga. Necesitamos caminos, necesitamos modos de transporte más eficientes, o sea, el ferrocarril, que participa en un 4,4% del total de las cargas y en un 5,7% si medimos toneladas kilómetro, que es un numeral, porque el ferrocarril transporta en promedio a más larga distancia. Entonces, hoy el ferrocarril es prescindible. Desde el punto de vista ambiental, el Banco Mundial, que en los 60 financió el desguace de los ferrocarriles acá en Argentina con el plan Larkin, hoy si uno entra a la página lo pueden buscar, ponen en el buscar ferrocarriles, sostiene que si la carga no se transporta en tren, el mundo no cumplirá con sus objetivos climáticos. O sea, todo esto va a influir. Si se usan menos camiones, va a haber menos uso de combustible también, porque el tren es más eficiente. Estamos en presencia de un cambio estructural. Donde toquemos, vamos a encontrar que estamos en general mal. Ahora, tampoco es todo panacea en el exterior, ¿eh? Sigo la realidad de Suecia. Empezaron a haber muchos pobres en Suecia, gente que va a los supermercados especiales, que son los que regalan alimentos que reciben de distintos orígenes. Eso nunca se vio. La inflación del 8 o 10% anual en economías desarrolladas hacía 40 años que no se veían. Entonces, no es que estamos muy mal acá y en otro lado se tira manteca al techo. La economía mundial está atravesando un momento muy difícil, pero se vienen grandes cambios y ustedes tienen que ser actores principales. No me cabe ninguna duda. El transporte en Argentina, que requiere aumentar la densidad de carga, la densidad de transporte, es fundamental y ustedes están en ese negocio, así que van a tener que intensificar los esfuerzos. Siempre hay oportunidades. Los riesgos son más altos, los esfuerzos de capitales también, pero bueno, es un gran negocio que yo quiero mucho y bueno, soy optimista, más allá de todos los esfuerzos que van a tener que hacer, les reitero. Nunca se dijo, acá está la solución, el motor de combustión, como calentar la pava en la cocina, es muy ineficiente en el uso de la energía. Y la electricidad no es algo nuevo. En 1800 y algo ya había vehículos eléctricos que fueron desplazados por el petróleo, como muchas otras energías. Los tranvías eléctricos de fines del siglo XIX, el tren eléctrico en Argentina en 1916 estaba Retiro Tigre, o sea, la tecnología de motores eléctricos no es nueva. Va por el lado de la eficiencia. Yo creo que las exigencias que hay con
las automotrices, por las emisiones, son tan intensas. Recuerden el escándalo con la Volkswagen por haber truchado los controles de emisiones, que pagó decenas de millones, de miles de millones de dólares. Entonces, la posibilidad de hacer un vehículo eléctrico corre el problema del lugar, deja de ser de las automotrices y pasa a ser de cómo se genera la energía eléctrica, porque la emisión no está en el auto, sino está en el lugar de generación. Puede haber otras explicaciones, pero usaron una tecnología que estaba, que había que purificarla, digamos, traerla a los nuevos tiempos, y resuelve el problema de ellos, el problema de cómo hacer vehículos eficientes en materia de huella ambiental. El tema es qué tipo de energía usar. Hay en WhatsApp, andaba dando vueltas hace un par de años, un videíto donde era un Mercedes-Benz de la serie 500, que iba a una casa de campo y aparecía, sacaba el grupo electrógeno y era cargado con gasoil, era un vehículo eléctrico, y entonces lo que cambias es el lugar de generación. Si no generas energía renovable, el hidrógeno verde, demás, no resolves el problema, salvo en la diferencia de productividad que tiene, como les comentaba, la energía eléctrica es más eficiente que la energía convencional de vapor y la térmica común. Pero para mí pasa por un problema de las exigencias contra las automotrices. El nivel de dióxido de carbono por kilómetro no lo pueden cumplir en un determinado momento y bueno, le trasladaron el problema a la generación. Y está bien, es una forma de resolverlo, yo lo felicito. Pero en Argentina el recambio del parque automotor va a ser muy lejano. Ahora bien, tomemos en cuenta que el avance tecnológico, por eso les hablaba de la obsolescencia, trae consigo que la carga de la batería, que hoy, no sé, son 12 horas, por ahí dentro de 10 años pasa a ser hora y media. Puede haber un avance como la de los celulares. Recordemos los ladrillos de Movicon y los celulares de ahora, ¿no? Todo eso pasa, la tecnología avanza de manera inexorable. La última pregunta. No tengo problema, estoy para eso. Y el tema de que en Argentina, con todo lo que comentaste, con la problemática que hay en la estructura eléctrica y demás, y no con los biocombustibles que lo tenemos en materia prima, que uno de los problemas, o el principal problema que tiene es en cuanto a la calidad, o las especificaciones, digamos, en el control de calidad de los biocombustibles. ¿Por qué no hace hincapié en eso? Digamos, porque sería una gran... Pero el problema está resuelto, Gonzalo. Vos mirás las normas. No, el problema legalmente está resuelto. El problema son los controles. Hay un refrán que dice, ojo, los ojos del amo engordan al ganado. ¿Cuál es el inconveniente que hay? La Secretaría de Energía durante años no cobró la tasa de fiscalización. Primer problema, la empezó a cobrar hace poco. La tasa quedó atrasada. No tienen gente para ir a controlar. Hacen acuerdo con el INTI para el control de combustible y no le pagan al INTI. De golpe el INTI no controla. La Secretaría de Energía tiene obligación de controlar la calidad. ¿Y cómo se controla la calidad? Primero, no le voy a habilitar la planta cualquiera como han hecho. Primero, porque hay gente que no merece haber tenido una planta habilitada. Segundo, con controles periódicos, con una técnica estadísticamente sana de que realmente haya controles. Y las petroleras tienen obligación también de controlar. Ahora, si vos le arreglás el problema de control acá a las petroleras, el riesgo que tienen de mala calidad baja significativamente. El otro tema, y esto hay grabación, pero no importa. No tengo problema. El otro problema que hay es que las petroleras se sienten invadidas, la refinería de petróleo. Y quiero decirles, si yo estuviera trabajando de gerente en una refinería de petróleo, yo trataría de cuidar mi trabajo. Entonces, los biocombustibles, como dice un alto directivo de una importantísima refinadora, me vinieron a invadir la red de distribución y no me paguen nada. Entonces, lo ven como una competencia, porque la ley nueva no los deja entrar al negocio, no pueden entrar. ¿Qué querrían hacer? Querrían producírselo ellos o tener un acuerdo con 2 o 3. Le metiste 20 proveedores que son un problema, están acostumbrados a enormes volúmenes, le metiste 20 proveedores que te pueden perturbar la calidad.
Entonces hay una resistencia natural, porque no lo hacen ellos. El precio, cuando compran un insumo, imponen el poder de compra de su concentración, digamos. Es decir, van y le compran a proveedores y yo soy el grande, tengo un poder de compra. Y acá el precio lo pone, cuando lo quiere poner, la Secretaría de Energía, con lo cual es un precio regulado, una obligación de compra. Ellos quieren liberar todo. Pero el lobby petrolero no logró imponerse al lobby, no sé quiénes son los que hacen el lobby. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ley de biocombustible en Argentina? Porque ellos se durmieron y cocodrilo que se duerme es cartera. Cuando creyeron que esto era un sueño, que no iba a salir, cuando se despertaron, YPF no era la YPF del Estado, era YPF de los gallegos. Como le querían sacar la petrolera a Repsol, se la querían sacar, ya estaba el proyecto en la cabeza. Bueno, cuando despertaron, llegaron tarde con el lobby. No saben las cartas incendiarias que mandaron cuando la ley se sancionó en 2006, pero ya eran tardías. Cuando vos le creaste al legislador una conciencia, dar vuelta, el voto no es tan fácil. El mismo gobierno apoyando algo que después dice, no, esto es malo. No, llegaron tarde. En la segunda ley intentaron que no haya corte con biodiesel. Bueno, ahí hubo otros lobbies y lograron bajarlo, pero no lo lograron eliminar. Pero lo que hacen siempre es no cumplir, no cumplen. No lograron meterse en el negocio. No, los prohibieron encima. Y esa es la bronca que tienen. Y para mí, tienen razón las petroleras, es inconstitucional la prohibición. La Constitución te permite ejercer una industria lícita. Vos podés limitar el porcentaje de participación como limitan el régimen regulatorio de la electricidad o del gas, la integración vertical, pero no podés prohibirlo. Eso es inconstitucional. Y ahí tienen razón los refinadores de petróleo. Está mal eso. No podés prohibirlo. Vos le podés regular para que no se queden con todo. Es lo mismo que con las estaciones de servicio. Hay un límite de la estación de servicio de propiedad de la petrolera, porque si no desaparecen todos, quedan ellos nada más. O por lo menos todas las estaciones de servicio buenas quedan de buena ubicación quedan en manos de ellos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces hay una lucha, ya es una lucha estratégica. Vino un producto nuevo que le ocupa un lugar en la distribución y ellos no lo pueden fabricar. Y lo tienen que pagar al precio que dice el Estado. ¿Y cómo se cocinó el pequeño y el gran productor? El productor de biodiesel grande, el de la exportación, naturalmente iba a poner una planta de biodiesel. ¿Por qué? Porque exporta aceite y si tiene posibilidad de agregar valor, conexo a la gran planta de crashing, hace el biodiesel, lo exporta como biodiesel y tiene otros mercados. Tenía en el origen otros mercados, estaba abierto a Europa y Estados Unidos. Le aplicaron sanciones que cerraron a Estados Unidos, le aplicaron sanciones en Europa, hubo una negociación y hoy hay una cuota de 1.200.000 toneladas por año con Europa. Sujeto a una serie de condiciones de precio que, por ejemplo, este año no les está dando el precio. Este año no se va a cumplir con la cuota, el año pasado se cumplió con el 1.200.000, este año no llegan, porque hay un precio mínimo y ese precio mínimo tiene un cálculo que toma en cuenta el precio de aceite de 3, 4 meses atrás. Entonces, si el mercado de biodiesel viene en caída, el precio mínimo está tomando un precio de aceite muy alto. Entonces no entran, no lo pueden vender y no lo pueden compensar periodos siguientes. Este año no se cumple la cuota. Al aceitero grande, el biodiesel es un negocio adicional. Cuando se construye la ley de biocombustibles, se otorgan cupos a plantas pymes y demás. Hubo mucha influencia política. Ese modelo es de un productor que puso una planta de biodiesel y le compra el aceite al grande. Entonces ahí ya es como aquel petrolero que compra el petróleo crudo a los productores y que el refinador no tiene, no está integrado. Es más o menos igual, con la diferencia que yo acá lo tengo, no sé, a Raízen, y no es lo mismo tenerlo a Raízen que tener a un productor pequeño de biodiesel comprándole el aceite a los grandes. No sé si me entienden. Raízen es refinadora, Shell, le compra el petróleo crudo, no sé, a PAE. Bueno, hay un poder de negociación distinto entre Raízen con PAE, que el que puede tener una pequeña planta de biodiesel con un gran aceitero multinacional. Pero los problemas de integración o no son parecidos. Entonces entró mucho la política, se han repartido cupos
objetables, hay concentración en la entrega de cupos de biodiesel, y por el lado del bioetanol, primero presionaron los ingenios azucareros, que ya habían estado con el plan Alconasta, después aparecieron por falta de alcohol de caña, apareció en el 2012 el alcohol de maíz, que armó una industria fabulosa. Acá tienen varias plantas, Córdoba es el principal productor por lejos. Tiene la planta en Villa María de la Asociación Cooperativas Argentinas, en Río Cuarto de Bioetanol Río Cuarto, que no sé si alguno de los socios es socio de acá, calculo que sí. Tienen en Alejandro Roca a Promaíz, tienen la planta de Porta acá en Córdoba, lamentablemente don José falleció la semana pasada. ¿De la muerte de José, que era el principal promotor dentro de la empresa, afecta en algo o no? Porque había desarrollado la Yo creo que los hijos van a continuar con la política del padre, yo creo que sí. Se hundieron por eso. Y bueno, el tema de los momentos, toma en cuenta que cuando entra fuerte en el negocio se produce el crack financiero del 2018 en Argentina, fue una cosa muy, muy complicada. Argentina tiene estas cosas de golpes de la... De poco la pandemia tuvo suerte, pero tomemos en cuenta que el alcohol de usos medicinales es una pequeña proporción del gran negocio, en volumen. O sea, vos multiplicaste por 5 un negocio que es chiquito. Te ayudó mucho, pero no es que te salvas con eso. Fíjense las contraindicaciones, ¿no? Todos los que estaban atacando Porta Mata después tuvieron que ir a pedir el alcohol a Porta, ¿no? Esas son las cosas de la vida. No hay ninguna precisión de lo que se plantea, pero cuando el ultraambientalismo entra a hacer política sobre la producción, sabemos a dónde termina. Hay mucha gente de bien arrastrada, lamentablemente, en estas movidas. Yo estoy para responder preguntas, así que... El proceso del biodiesel son mucho más pesado, más grandioso que lo del bioetanol. No sé, el bioetanol parece que es bastante fácil, ¿no? Un poquito de maíz, un poquito... Yo no estoy de acuerdo, aunque pueda parecerlo, y le explico por qué. Usted para hacer alcohol tiene que tener, estamos hablando para hacer grandes cantidades, el modelo de Porta es un modelo donde se integra un feedlot en el campo que con el subproducto de etanol que tiene alta proteína, porque la proteína se procesa el maíz, del maíz se convierte en almidón, se convierte en alcohol el almidón, que es un 60 y pico % del peso, el resto no se pasa a alcohol. Y dentro de ese resto está el 8% de proteínas. Como esa parte que no se procesa es la tercera parte del peso del maíz, la proteína se concentra en una tercera parte del peso, pasa de 8 a 24%. Entonces los granos destilados, que es el subproducto o coproducto, pasan a ser de alta proteína y se paga muy bien la proteína animal, la proteína vegetal para la producción animal. Entonces, usted tiene que tener una planta sofisticada para producir etanol, tiene distintas etapas, está el tema de los subproductos. El tema del biodiesel es menos intensivo si compra el aceite en el mercado. Si usted hace toda una planta integral, entonces ahí sí tiene una complejidad parecida al del etanol. ¿Qué hacen los productores que le venden a las petroleras a nivel local, las pymes? Le compran el aceite a la etapa anterior, entonces no tienen el crashing. No sé si soy claro. Sí, pero hay un mayor costo también. Yo también, claro, por ejemplo, bueno. el hombre de campo puede ser independiente de su producto. Bueno, si usted se pone una planta de autoconsumo, va a tener que tener una prensa. No digamos para autoconsumo, yo soy hombre de campo y tengo 100.000 hectáreas, digo, me voy a poner una gran... Pero usted tiene 100.000 hectáreas, ¡epa! ¡Epa! Estoy diciendo que tengo menos dependencia de otros. Ah, bueno, cuando usted tiene un campo muy grande puede pensar en algún planteo productivo de autoconsumo, pero tome en cuenta que si la planta es muy chiquita, solamente hacer control de calidad de laboratorio, como debe hacerse, es más caro el control de calidad que lo que produce. Ahí tiene un problema de escala. O sea, una planta chiquitita no controla calidad, porque es demasiado caro controlar calidad. Y otra cosa que me parece que el etanol le gana al biodiesel
puede estar anillo, o sea, puede soportar un porcentaje de agua, que en la combustión no hay ningún Cuatro- problema. Con los motores, disculpen, Sí. con los motores de bloque de aluminio, ¿no? O sea, Mire. estamos poniendo un producto que no hace falta tener alcohol puro 9,99 como hace falta, que ahí sí, es como el hierro el alcohol. A ver, 9% vale 2 pesos. el alcohol... 9,9% el hierro vale 1000 veces más. El problema es que para pasar, cuando usted le va quitando agua y agua y agua al alcohol, es muy intensivo en energía, es muy costoso pasar del 99 al 99,9. ¿Cuánto puede entrar a un cierto grado? Sí, sí. Cuando la temperatura es elevada, no hay problema. Cuando la temperatura es muy baja, tener un 4% de agua, que es el alcohol normal, el azeotrópico que le llaman, porque el alcohol tiende a buscar agua. Y el punto de equilibrio químico, digamos, físico-químico, es en un 4%. Se estabiliza la mezcla en un 4% natural. Si usted le saca ese 4%, le saca 3 puntos y queda un alcohol 99 en lugar de un 96, y lo deja un tiempo, al cabo de un tiempo el alcohol vuelve a tener 96 grados, o sea, 4% de agua. Es muy higroscópico. O sea, la mezcla busca solo juntarse con agua. El auto, en temperaturas elevadas, se banca agua. Si usted va a usarlo al sur del paralelo 42 con 4% de agua, yo no le recomiendo hacer el camino de Trelew a Esquel, ¿vio? Con un auto con una mezcla del 4%. El norte argentino, que tiene la caña de azúcar, Brasil, puede potenciar con eso. Eso se... El gas natural, por ejemplo, Es muy válido lo que usted está diciendo, de hecho estaba Refinor. El combustible. Sí, y hay una posibilidad de hacerlo en la norma. La norma le permite regular la logística a las petroleras, ponerle más petróleo. Acuérdense que el gas licuado tiene propano en Ushuaia y tiene butano al norte, o sea, cambia la tensión de vapor, ya lo de los gases, o sea, los combustibles, ya las naftas, o sea, vienen por la temperatura, influye en la zona, qué porcentaje personal. Sí, yo le hablé inclusive de la Son aditivación. muy pocos los combustibles que son de menos 50 grados. Le hablé de la aditivación justamente en función. Lo Sí, mismo sí. pasa con la electricidad, no podemos tener en estos momentos 220 voltios, 50 Hz y darnos el lujo de pagar eso cuando hay, por ejemplo, disculpen. No, pero encantado. Un creador de pozos. Ponemos un generador de ahorro sin regulador de frecuencia. Si viene para poner luces para que los pollos coman, se calienten, entonces yo no necesito los 50 Hz. Ahora, si yo voy a tener motor, entonces eso tiene un costo. Y también nosotros tenemos un combustible que es más amplio, o sea, bajamos el precio. Mire, Y estaríamos usando un poco la generación esta... hay una norma que permite a las petroleras, ¿Hay una norma que permite a las petroleras? ¿Qué es lo que le pareció a los autos premium de Europa? Llegaron a tener intercooler, o sea, le metieron primero intercooler, después compresor, después le metieron principalmente los diésel, como el Peugeot, 2000 watts para atomizar, para hacerlo mejor que los náteros, decían, consume menos que los náteros. Y apareció lo que le jodió a Volkswagen, disculpen la expresión, No, por favor. los óxidos de nitrógeno. Así es, Ya el los oxígeno NOx. y el nitrógeno se empiezan nosotros estamos respirando oxígeno y nitrógeno. Al llevarlo a 2000 watts, con intercooler al comburente, ya se empiezan o sea, que hay que tener cuidado, hay que planificar las cosas. En toda Europa que ahora ni lo quieren ver. La planificación. La normativa existente le permite a los refinadores de petróleo cargar un porcentaje de biocombustible mínimo, pero regular, ponerle más biocombustibles en una zona por cuestiones logísticas que en otra. Esa autorización la tienen las petroleras. O sea que podríamos encontrar una nafta con un 15% de etanol en Tucumán y con un 10% en Bahía Blanca. Eso podría ser y es legal. Una cosita más quisiera. No hay problema, por favor. No, estoy para eso. Usted lo nombró, para mí, ¿no? Disculpe. Todo el respeto. Pero no, pero estamos... Vino barañado de asistente, no, la verdad que un lujo. Pero yo digo... No le entendí esto del lino bananeado, disculpe. Vi un video suyo donde el asistente del lino bananeado y le preguntaba a usted... Esto fue Antropoceno. Bueno. Un grupo. Lo tenía usted como un referente de... Y sí, Lino ha sido un ministro que trascendió los gobiernos. Volviendo al metanol, que me parece que
ya que usted está en la asociación, le veo futuro al metanol en lo que es la celda de combustible. Acuérdense que fue un argentino el que descubrió que el metanol produce electricidad. Está teniendo, o sea, está compitiendo con el hidrógeno. El metanol se ha usado en autos de carrera. El problema es que el metanol... Como celda de combustible, estoy diciendo. Sí, en lugar del hidrógeno. Bueno, yo no cerré con las alternativas, hay un etcétera. El problema del metanol es que es extremadamente peligroso. La manipulación del metanol es peligroso. Y hacer metanol renovable, no el metanol del gas natural, es muy caro. Pepe, etanol y metanol están en... Usted me está hablando del metanol. No, de etanol. Ah, bueno, porque me dijo metanol y el metanol... No, me equivoco, pero en el etanol, el único problema que están teniendo ahora es que rompen las barreras y se les pasan los electrones y se van del otro lado. Bueno, pero Nissan tiene el desarrollo del hidrógeno. Lo iba a tener en el 2021. Sí, lo iba a presentar en el 2020 en los Juegos Olímpicos de Japón, lo iba a presentar, de Tokio. La industria naval está muy contaminada, está subiendo también, está ganando ahora un poco el amoníaco, ¿no? Sí, porque el transporte del hidrógeno es muy difícil. Lo más factible es que el hidrógeno se transporte vía amoníaco. Es mucho más fácil transportarlo como amoníaco. Cuando hablamos de hidrógeno, todos estos proyectos del sur, lo más probable es que se produzca en forma de amoníaco, que es mucho más fácil de transformar y después se reforma y vuelve al hidrógeno. Antonio, esto y cerramos así. Le quiero pedir disculpas primero. ¿Pero por qué? Si a mí me pone bien que usted se ve interesada en la charla. La lentitud del desarrollo. Antonio, en el 2015, si no me equivoco, octubre del 2015, trajo un video acá de Toyota de las pilas de hidrógeno. Y pasaron 8 o 9 años y pasó nada. No, el auto está en Europa y demás, y acá lo quieren instaurar, pero todavía nosotros quedamos desproporcionados. Tomen en cuenta que nos vienen a comprar combustibles, así como somos carísimos con los neumáticos. Nos vienen a comprar combustibles de los países limítrofes y nos llevan porque está ahora. Teníamos que cerrar estaciones de servicio. El hidrógeno se saca, usted lo dijo también, de un litro de agua saca un litro Sí. de hidrógeno. Sí. Y quiero decir más, o sea, de un litro de agua, así que el estacionero con 40 litros, como dice el Mirai, con 4 litros. Sí, pero no es tan fácil. El electrólisis tiene sus contraindicaciones. Pero otra cosa más, y usted que está en la cámara, quisiera que replique que en Adelaida acaban de descubrir, porque no tiene techo esto de la tecnología. No, cosa que todos los días va. En Adelaida acaban de descubrir electrólisis con agua de mar. ¿Usted acuérdese? La sal le estaba trayendo muchos problemas residuales, por eso se usaba agua dulce. Por lo tanto, si se usa agua salada, tenemos un potencial. Los paneles solares tenían ciertas cosas, ahora se usan hasta Sí, los paneles solares tienen una serie de problemas vinculados. Las zonas que más intensidad de rayos solares tienen son zonas como montañosas, San Juan y demás. El nivel de arena o tierra que va tapando los paneles, imagínense hectáreas y hectáreas con paneles que hay que limpiarlos con muchísimo cuidado, no es un tema menor en materia de costos. Y después viene el tema de la chatarra, que el mundo todavía no lo resolvió. Y además, las zonas donde son aptas los paneles solares, que a mí me encantan. Fuimos a Jujuy a visitar nosotros el parque. Claro, pero tenés que tener los nodos justamente para captar esa energía, engancharla a la red. Y Argentina viene muy atrasado con los nodos y las redes de la línea la tenían cerca, pero llega un momento que está bastante colapsado todo. Es como... ¿Cómo llamó Edu Parque Solar? Bueno, veo que hubo interés y eso es lo más lindo, venir a hablar y que haya interés. Y de corazón el mayor de los éxitos en vuestros negocios.